Estos días, en casi todos los lugares, encuentro alguna mención de pasada o directa a la nueva película del cineasta Ridley Scott y su nueva película sobre gladiadores. La segunda parte de una historia que comenzó hace casi 25 años con la película sobre Máximo Décimo Meridio, el ficticio héroe hispano fenomenalmente interpretado por Russell Crowe, que se rebeló contra el poder de un tirano emperador, logrando no solo el cariño y admiración del público del Coliseo, sino el de todos los que tuvieron la ocasión de ver sus andanzas en los cines de la época. Es increíble lo que el llamado séptimo arte puede crear y mover, de tal forma que en cualquier librería hoy encuentras publicaciones desempolvadas para la ocasión y pues aprovechar el tirón de este estreno para vender algún ejemplar, o bien navegando por las redes e internet das con concienzudos análisis de la película, criticando la veracidad histórica de la misma, castigándola duramente o alabándola con grandes elogios. El caso es que, seas o no cinéfilo, seguro que algo de esto te suena, ¿verdad? Y es que Roma, 2000 años después, sigue levantando multitud de opiniones y pasiones. Mi opinión personal de la película, en general, es buena. Cierto es que no sigue una línea temporal completamente fiable, mezclando personajes y situaciones de distintas épocas, entre otras licencias que se ha tomado el director de la cinta, pero es que estamos hablando de una película llamada a entretenernos y sorprendernos, no de un riguroso documental histórico que pretenda instruirnos sobre la gloria de Roma, y como tal debemos tomar esta joya cinematográfica que, a mi modo de ver, es esta nueva historia de gladiadores. 2001 historias no quiere perderse esta ocasión para acercarte de nuevo esta época histórica que se narra en ambas películas del director británico. Con la presencia, aunque breve pero muy poderosa, de Marco Aurelio, emperador romano del que ya te hablé hace tiempo en uno de los capítulos del podcast, su hija Lucila y una buena cantidad de senadores y políticos, a cual más corrupto. Esto también lo inventaron los romanos y lo vivimos hasta el mismo día de hoy, además de una idolatración a la figura de los militares y gladiadores romanos digna de admirar, por otra parte. Hoy vamos a adentrarnos un poco más en sus vidas para ponerles cara y ubicarlos mejor en el tiempo, para así conocer algo más sobre esta fascinante época histórica. Viajemos juntos hasta la Roma del siglo II después de Cristo y para ello, como te he dicho alguna vez, coge tus mejores togas y sandalias que vamos a patearnos extensamente los adoquines de la ciudad eterna en todo su esplendor. ¿Te vienes? Marco Aurelio va a abrir el capítulo de hoy, y es que este emperador y filósofo es el centro neurálgico de la trama de las dos películas de Ridley Scott de las que te hablaba al comienzo. Ya te acerqué su figura en otro capítulo, pero hoy me gustaría ampliar y matizar algunas cosas sobre él. Erróneamente fijé su nacimiento en Hispania en el año 121 después de Cristo, y aunque esto no fue así, ya que nació ese mismo año pero en la capital del Imperio Latino, sí lo fue que su familia paterna procedía de la región de la Baética hispana, concretamente de Ucubi, actual localidad llamada Espejo, cerca de Córdoba, como se conocía antes a la actual Córdoba. Y es que Marco Annio Catilio Severo, que era su nombre original, había nacido en una importante familia con poderosos lazos que los unían con importantes emperadores anteriores a él. Su abuelo paterno, Marco Annio Vero, sí que nació en Hispania y procedía de una acaudalada familia que había hecho fortuna cultivando aceite de oliva para el Imperio Romano, además de ser un importante político de la orden ecuestre que llegó al cargo de prefecto y también incluido en el censo senatorial como nuevo patricio, lo que le valió para que durante su carrera política llegara a ser nombrado cónsul hasta en 3 ocasiones. Emparentó con los emperadores de la mano de su esposa, que era a su vez hermana de la primera mujer del emperador Adriano, y ambas sobrinas nietas por parte de su madre del también emperador hispano Trajano. Marco Aurelio, que perdió a su padre a muy corta edad, siempre estuvo muy cerca del poder imperial. Tanto fue así que con 6 años era llamado por el propio emperador Adriano como Verissimus, cuya traducción es lo más verdadero, o también podría traducirse por honesto.
Y tanto fue el cariño que el emperador hispano sentía por Marco Aurelio que en el 138 después de Cristo, cuando éste contaba con 17 años, dejó dispuesto que fuera adoptado por el futuro y aclamado posteriormente emperador Antonino Pío para asegurar así la línea sucesoria. Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, junto con su hermano adoptivo también Adriano, y que luego sería también su yerno, Lucio Vero, pertenecían a la dinastía llamada Antonina, famosa por dar a Roma durante casi 200 años consecutivos a los llamados y conocidos 5 buenos emperadores, los cuales aún hoy son recordados con cariño y admiración por los propios ciudadanos romanos cuando visita su ciudad. Marco Aurelio recibió una muy cuidada educación y gozó de un ambiente culto y refinado en su entorno, en el que la filosofía griega y romana tuvo un peso indudable y definitivo que le marcaría el resto de su vida. El joven Marco Aurelio mostró pronto inclinación por el estoicismo, influenciado por maestros como Epícteto y Frontón. Igualmente, y ya durante el reinado de Antonino Pío, su padre adoptivo, Marco Aurelio fue preparado cuidadosamente para asumir el poder, ocupando importantes cargos administrativos y militares, algo que llegaría a su culmen al cumplir 40 años en el año 161 después de Cristo, cuando fue coronado como emperador junto a su hermano adoptivo Lucio Vero. Aunque Marco Aurelio era considerado el gobernante principal, Lucio Vero compartió formalmente el título de Augusto y las responsabilidades del gobierno. A diferencia de Marco Aurelio, que era austero y filósofo, Lucio Vero llevaba un estilo de vida muy diferente, lujoso, hedonista y extravagante. Pasaba largos periodos en Antioquía, lo que hoy es Siria, disfrutando de banquetes, espectáculos y placeres. Sin embargo, sus excesos no lo apartaron completamente del deber, ya que cumplió con todos ellos, sobre todo con sus responsabilidades durante las crisis militares, como lo fue la campaña contra los partos, en lo que es hoy Oriente Medio, y de la que te hablaré en otra ocasión por un tema legendario y curioso que perdura hasta el día de hoy. Marco Aurelio se casó con la hija de su padre adoptivo y predecesor, Anna Galeria Faustina, conocida como Faustina la Menor, y que precisamente inicialmente Adriano había pensado en esposa para Lucio Vero, pero finalmente Faustina prefirió a Marco Aurelio y juntos fueron padres de 13 hijos en total. De carácter alegre y templado, ha sido injuriada de forma injusta por algún historiador de su época por el díscolo carácter de su hijo y futuro emperador Cómodo, pero eso contrasta totalmente con la realidad, ya que se dice que junto a Marco Aurelio formaron un matrimonio sólido, además de que en sus meditaciones el emperador filósofo da las gracias a los dioses por tener una esposa de tales cualidades, tan obediente, tan cariñosa y tan sencilla. Llegamos así hasta el siguiente personaje del que me gustaría hablarte hoy, Ania Aurelia Galeria Lucila, la hija mayor de Marco Aurelio y su amada esposa Faustina. Lucila, por tanto, creció en el seno de la familia imperial y fue educada para desempeñar un papel político y social relevante dentro del imperio. Con 15 años, Lucila fue casada con Lucio Vero como parte de una alianza política, reforzando los lazos entre ambos emperadores, de tal forma que el matrimonio fue estratégico para consolidar el poder de la familia imperial. Del mismo matrimonio nacieron 3 hijos, uno de los cuales Lucio Aurelio Vero, que en la edad adulta llegaría a ser nombrado cónsul romano, ha alcanzado la inmortalidad al ser retratado por Ridley Scott en sus 2 películas sobre gladiadores de las que antes te hablaba. Bueno, pues como te decía, 5 años después de este matrimonio, Lucio Vero fallece y Lucila es casada entonces con Claudio Pompeyano, político y general de su padre Marco Aurelio, que llegó en 2 ocasiones a ser nombrado cónsul y senador senior de Roma en sus últimos años de vida. Tras la muerte de Marco Aurelio en Viena, en el año 180 después de Cristo, es nombrado emperador de Roma el hermano menor de Lucila, Cómodo, que ha pasado a la historia como un emperador polémico. Así es como fue retratado cinematográficamente como enemigo acérrimo del valiente Máximo X Meridio, mostrando de forma bastante acertada su complicado carácter.
Históricamente se sabe que Cómodo era conocido por su comportamiento tiránico y caprichoso, lo que generó oposición incluso dentro de su propia familia. Tanto es así que algunos conjeturan que el segundo matrimonio de Lucila con Claudio Pompeyano, ideado y concertado por su padre Marco Aurelio, fue una estrategia del propio emperador que contemplaba la posibilidad de designar a Pompeyano como César y sucesor imperial. Algo que nunca sucedió, ya que el propio yerno de Marco Aurelio declinó esta oferta, siendo nombrado cónsul. Cómodo era visto por muchos como un peligro para la estabilidad de Roma debido a su política autoritaria, su amor por los espectáculos de gladiadores y su desprecio total por las instituciones tradicionales como el Senado. Mientras que Lucila, como hija mayor de Marco Aurelio y viuda de Lucio Vero, pudo haber sentido que tenía más derecho al poder o que podía influir de alguna manera, de una forma mejor en la política romana que su hermano. Además, estaba acostumbrada a los privilegios de la familia imperial y veía cómo Cómodo era un gobernante indigno y quería preservar el prestigio y el orden que su padre Marco Aurelio había dejado como legado. De tal forma, 2 años después de morir Marco Aurelio, Lucila reclutó a varios miembros del Senado romano, uno de ellos llamado Quinto, y otros miembros de la élite romana. Además, el núcleo del plan conspiranoico incluía a un encargado de asesinar personalmente a Cómodo, pero debido a su falta de preparación y anticipación falló en el ataque, al amenazar a Cómodo verbalmente antes de herirle, de tal forma que fue detenido y posteriormente, bajo tortura, confesó los detalles de la conspiración, incluyendo la participación de Lucila y su propia esposa. Cómodo, enfurecido por el intento de asesinato y la traición de su propia familia, ordenó la inmediata ejecución de todos los implicados en la conspiración, mientras que su hermana Lucila fue desterrada inicialmente a Capri, donde tiempo después sería ejecutada por un centurión por orden de su hermano. Su esposa corrió la misma suerte que Lucila. La muerte de Lucila marcó un punto de inflexión en el reinado de Cómodo, quien se volvió aún más paranoico y tiránico, aumentando la persecución de sus opositores. Pasaron así 10 años más de su reinado, cuando a finales del año 192 después de Cristo anunció, después de un importante incendio que arrasó numerosos edificios de la ciudad eterna, la celebración al próximo año de unos juegos plebeyos donde participaría personalmente él como gladiador, además del anuncio de ser nombrado junto al emperador como cónsul de Roma para aglutinar aún más poder del que ya ostentaba. Esto aceleró los planes dentro de su entorno más cercano de que había que parar a Cómodo como fuera, y se organizó un último complot contra él, liderado por el senador Pertinax, junto a la amante de entonces del emperador y el jefe de la guardia pretoriana, de tal forma que el último día del año se envenenó su vino. El emperador vomitó y fue a darse un baño después, momento que se aprovechó para mandar a un gladiador liberto llamado Narciso, que se encargaría de estrangular a Cómodo y poner fin así a algo más de una década de gobierno pulsánime y tiránico. Con la desaparición del hijo de Marco Aurelio, Cómodo se ponía fin al reinado de la dinastía antonina desde hacía casi 2 siglos y se lanzaba a Roma a una cruenta guerra civil con el fin de buscar sustituto para gobernar los designios del imperio. El año 193 después de Cristo, de hecho, sería bautizado como el año de los 4 emperadores, y es que Roma enfrentó una crisis de sucesión tal que causó un caos institucional que reflejaba las tensiones existentes entre el seno del ejército, el senado y los gobernantes de las provincias romanas. Pertinax, líder senatorial y organizador principal del magnicidio contra Cómodo, fue nombrado como sucesor al último de los emperadores antoninos y 86 días después fue asesinado por su propia guardia pretoriana, la más cercana a la figura del emperador, después de que intentara sin éxito restaurar la disciplina en el ejército y el gobierno, lo que lo hizo muy impopular entre los soldados. Después de esto, la propia guardia pretoriana subastó el trono al mejor postor. Didio Juliano aparece entonces a escena ofreciendo una gran suma de dinero a los soldados y fue automáticamente proclamado emperador, provocando una gran indignación en el resto del imperio por este hecho, que desencadenó una cruenta guerra civil liderada por 3 generales y gobernantes de distintas regiones romanas que se enfrentaron al nuevo emperador primero y luego entre sí. Por un lado tenemos a Septimio Severo, gobernante de
Panonia, Clodio Albino, gobernador de Britania, y Pescenio Níger, gobernador de Siria. Septimio Severo dio un paso al frente y dirigió sus tropas desde Panonia, que actualmente correspondería con la región que comparten Hungría, Croacia, República Checa, más o menos, esa zona de Europa. Pues dirigió sus tropas desde ahí hacia Roma, donde se enfrentó directamente al emperador, al que derrotó y ordenó su ejecución en junio de ese mismo año, 193. Septimio Severo no era como todos los demás. De hecho, su ascenso al poder supuso un cambio significativo en el equilibrio del gobierno romano, ya que reforzó el papel del ejército en la política y a su vez debilitó al Senado para aumentar la centralización del poder en la figura del emperador. La creciente importancia del ejército marcó el inicio de una militarización de la política romana, con frecuentes intervenciones de generales en las sucesiones imperiales posteriores. Septimio Severo fundaría la llamada dinastía Severa, y su reinado marcó una transición significativa en el imperio, y aunque su reinado estabilizó temporalmente al imperio, sentó las bases para las luchas internas y externas que caracterizarían las crisis posteriores del siglo III de nuestra era, cuando el imperio enfrentó importantes fragmentaciones, invasiones y crisis económica. Tras 2 décadas de gobierno de Septimio Severo, este fallece en el año 211 después de Cristo, dejando como herederos al trono a sus 2 hijos, Caracalla y Geta, ambos retratados también en la última película de Ridley Scott, y que cogobernarían conjuntamente en los primeros meses de su mandato. La rivalidad entre los hermanos pronto se tornó violenta y a finales de ese mismo año, en diciembre del 211, Caracalla asesinó a Geta durante una reunión en el palacio y gobernó solo a partir de entonces. Caracalla era conocido por su crueldad y su gobierno autoritario. Ordenó numerosas purgas políticas y se ganó la enemistad del Senado y las élites romanas, aunque por otra parte consiguió éxitos notables como la proclamación del llamado Edicto de Caracalla al año siguiente de su coronación, con la que otorgaba la ciudadanía romana a casi todos los habitantes libres del imperio, una medida que amplió la base fiscal y transformó la identidad romana. Por otro lado, lideró campañas exitosas contra los germanos y los partos, consolidando las fronteras del imperio. No todo lo hizo mal, Caracalla, pues algo hizo bien. Caracalla sería asesinado en el año 217 por el prefecto de la Guardia Pretoriana Macrino, durante una campaña en Oriente contra los partos. Macrino es precisamente otro de los personajes también muy principales de la cinta de Gladiadores, de la que te vengo hablando durante todo el capítulo. Pues bien, Macrino se autoproclamó emperador tras el asesinato de Caracalla y fue el primer emperador no perteneciente al Senado ni a la familia imperial, marcando un cambio significativo en el modelo de sucesión, aunque su reinado fue breve, dada la inestabilidad y la falta de legitimidad que lo dejó muy vulnerable a conspiraciones magnicidias contra él. Al año siguiente de su ascenso al poder, en el 218 después de Cristo, fue derrocado como emperador, capturado y ejecutado por los partidarios de la familia Severa, que apoyaron y ascendieron al trono imperial de Roma a un joven de 14 años llamado Heliogábalo. Esta, a mi modo de ver, puede ser la razón por la que Ridley Scott ha recibido tantas críticas por parte de estudiosos de la historia, y es que en su última cinta de Gladiadores no sigue para nada de la consecución de hechos históricos que realmente ocurrió, aglutinando en un momento a muchos personajes que en realidad estaban separados por varios años y gobiernos distintos. Pero sea como fuere, el caso es que ha plasmado en su película de forma magistral la esencia del poder y ambición romanos tras la muerte del gran Marco Aurelio y la consiguiente degradación de los poderes públicos de esa época histórica. Dejamos a la élite romana con sus luchas de poder, complots y magnicidios, y vamos ahora a centrar nuestra atención en otros protagonistas algo menos llamativos de las 2 películas de Gladiadores que están guiando este capítulo, y es que tanto el primer protagonista, Máximo X Meridio, como el segundo, Jano, encuentran el apoyo y acogida de un importante, aunque bastante desconocido pueblo, y que merece que hablemos de él.
te presento al pueblo númida. El pueblo númida fue un grupo de tribus bereberes que habitó el norte de África, en la región que corresponde aproximadamente hoy a los actuales Argelia, Túnez y partes de Libia. Los númidas jugaron un papel destacado en la historia antigua, especialmente en su interacción con las potencias mediterráneas como Cartago y Roma. Su habilidad ecuestre, su organización tribal y su conocimiento del litoral norteafricano, así como su ubicación estratégica, los convirtieron en actores clave de la política y las guerras de su época. Tal es así que fueron aliados estratégicos tanto de cartagineses como de romanos. Su nombre, númida, o númidas, proviene del griego nómades o nómadas, aunque otros autores hablan de que precisamente el nombre de este pueblo fue dado por los griegos a todos aquellos que no tenían hogar fijo. Los númidas se componían de muchas tribus seminómadas, y estaban divididos en dos grandes grupos. Por un lado, los masaésilos, que habitaban el oeste de Numidia, lo que hoy es Argelia y parte de Libia, y por otro los masilos, que ocupaban el este, cerca del actual Túnez. Su posición geográfica les permitió participar de forma prioritaria en el comercio mediterráneo, sirviendo de enlace entre África y las potencias mediterráneas como Fenicia, Cartago, con la que tuvieron una relación ambivalente a lo largo del tiempo, ya que en ocasiones se aliaron con ellos, pero también tuvieron sus enfrentamientos mutuos por el control de tierras fértiles y rutas comerciales. Durante las guerras púnicas entre cartagineses y romanos, un par de siglos antes del nacimiento de Cristo, desempeñaron un papel clave como aliados, tanto de Cartago como de Roma, dependiendo del periodo. Todo cambió con la Segunda Guerra Púnica, por la puja y el dominio principalmente de Hispania, durante los años 218 al 201 a.C., cuando los númidas dividieron su apoyo. De tal forma, el líder de los númidas del oeste, llamado Sifax, apoyó claramente a Cartago, mientras que Masinisa, líder de los masilios del este y que inicialmente había colaborado con Cartago, finalmente otorgó su total apoyo a Roma. Masinisa emergió entonces como una figura central en la historia númida. Su alianza con Roma fue crucial en la derrota de Aníbal en la batalla de Zama, donde los númidas aportaron su famosa caballería ligera, famosa en el Mediterráneo, y siendo considerados los númidas los mejores jinetes de todo el mar Mediterráneo. Tras la victoria romana en la Segunda Guerra Púnica, Masinisa fue recompensado con el trono de un reino unificado de Numidia que ostentó desde el año 202 al 148 a.C., fundando el reino de Numidia. Bueno, y te voy a hablar de los auténticos protagonistas del Coliseo romano, con permiso de los cientos de mártires cristianos que vieron su final de forma injusta en este lugar tan emblemático de la ciudad de ciudades. Vamos a conocer algo más a los gladiadores romanos, auténticos ídolos de masas de la ciudadanía romana, al igual que hoy lo son los deportistas de élite de diversas modalidades. El origen de las peleas de gladiadores no está muy claro, pero se cree que las primeras peleas de estas personas, de estos gladiadores conocidas como munera, surgieron como parte de rituales funerarios anteriores a la época romana y eran dedicados a honrar a los muertos, especialmente aristócratas. El primer registro histórico de un combate de gladiadores en Roma data del año 264 a.C., cuando los hijos del prestigioso político y aristócrata Junius Brutus Pera organizaron un espectáculo en honor a su padre fallecido. En este evento, 3 parejas de gladiadores lucharon como parte de las ceremonias funerarias, marcando el inicio de esta tradición en Roma. Aunque su origen era religioso y privado, las peleas de gladiadores pronto evolucionaron en un espectáculo político y de masas. Los políticos romanos, que como los actuales buscaban fórmulas para ganarse al pueblo de cualquier forma para consolidar su poder, comenzaron a organizar combates de gladiadores. Estos eventos se desvincularon progresivamente de los funerales y se convirtieron en un medio para demostrar la generosidad y la gloria del organizador. Posteriormente, y ya durante los últimos años de la República, en tiempos anteriores a Julio César, las peleas de gladiadores se integraron en los ludi,
juegos organizados por el Estado en festividades públicas en honor a los dioses romanos Júpiter o Marte, origen de nuestras fiestas patronales dedicadas a onomásticas de la Virgen María o santos de la Iglesia Católica, otra herencia más que conservamos de los romanos. Ya en el periodo imperial, los combates de gladiadores alcanzaron su apogeo y se construyeron enormes anfiteatros como el Coliseo en Roma para albergar estas peleas. Pero no solo en Roma, cualquier buena ciudad romana, grande o pequeña que se preciara, contaba con un edificio similar que daba cuenta del prestigio de la misma en el entorno. Las plazas de toros actuales son herederos directos de estos edificios romanos. Como te podrás imaginar, los emperadores utilizaban los juegos para reforzar su popularidad, entretener a las masas y mostrar el poderío del imperio. La famosa expresión pan y circo muestra precisamente esto, ya que durante los combates se repartía pan entre los asistentes a los mismos y a cuenta de las arcas del imperio. Los políticos actuales no dan directamente pan para ganar favores, pero sí otras cosas, como vemos a menudo en nuestra actualidad. Otra herencia romana. Los gladiadores elegidos para combatir entre sí, contra animales o en simulacros de batalla, provenían de diversos orígenes. Esclavos, vendidos por sus amos y prisioneros de guerra, en algunos casos, que eran la mayoría de ellos, y en menor medida los hombres libres. En el primer grupo de esclavos o prisioneros, algunos incluso eran criminales, condenados a luchar como castigo, los conocidos como damnati ad gladium, cuya traducción es condenados a la espada. Todos ellos solían ser comprados por los propietarios de escuelas de gladiadores, llamados lanistas, que los entrenaban y los utilizaban para obtener ganancias en los espectáculos. Por otro lado, y sorprendentemente, algunos ciudadanos libres se ofrecían voluntariamente para ser gladiadores, atraídos por la promesa de fama, dinero o la posibilidad de ascender socialmente. Estos voluntarios firmaban un contrato, conocido como auctoramentum, que los comprometía a ser gladiadores por un tiempo determinado. Mencionar también que en algunos casos, aunque no hay registros históricos claros que lo corroboren, más allá de alguna mención de pasada en textos antiguos, había también mujeres gladiadoras que combatían entre sí. Los gladiadores llevaban una vida dura, pero con ciertos privilegios. Vivían y entrenaban en las escuelas llamadas ludus, gestionadas por el lanista, propietario y habitualmente entrenador de los gladiadores. El más conocido es el llamado Ludus Magnus, muy cerca del Coliseo de Roma, del cual quedan restos que se pueden contemplar si pasas cerca de allí a día de hoy, y donde los gladiadores eran entrenados rigurosamente en el uso de diversas armas, tácticas de combate y disciplina física. A diferencia de la mayoría de habitantes romanos, hacían 3 comidas al día, donde consumían una dieta rica en carbohidratos y calorías para ganar peso y amortiguar los golpes en combate. Esto les daba un aspecto corpulento. Además, recibían atención médica para mantenerlos en buenas condiciones para los combates. Eran productos de lujo que hacían ganar mucho dinero a sus propietarios y eran cuidados con sumo detalle a pesar de lo que pudiera parecer. Aunque su estilo de vida era muy similar al de los soldados, con una estricta disciplina y aunque habitualmente eran considerados infames socialmente, podían alcanzar popularidad, prestigio e incluso la ansiada libertad si se destacaban en la arena. Más allá del valiente y honrado Máximo X Meridio, personaje de ficción creado por Ridley Scott en la historia, ha habido a lo largo de los siglos numerosos gladiadores famosos por su valentía, fuerza y arrojo y cuyos nombres han trascendido el tiempo. Pero hoy voy a hablarte de, para mí, el más famoso y valiente de todos. Héroe conocido precisamente también por otra película de la que te hablé hace varios capítulos y que era la favorita de las muchísimas que vio a lo largo de su vida mi abuelo. Te hablo de Espartaco. Vamos a conocerle mejor. Espartaco, según el historiador griego Plutarco, fue un soldado procedente de la región de Tracia, actual Bulgaria, en la región de los Balcanes, y nació alrededor del siglo I a.C. en el seno de la tribu de los medos, que en esta época habitaban en la actual Grecia. Los fragmentos históricos que hablan de él coinciden en afirmar que Espartaco fue un hombre instruido y culto, y por tanto debía pertenecer a una familia noble meda, además de estar casado.
No se sabe con exactitud por qué llegó a ser vendido como esclavo, pero es posible que fuera hecho prisionero de guerra en los enfrentamientos que los romanos mantuvieron con su pueblo, para posteriormente ser entrenado como gladiador en las escuelas de gladiadores de Batio, en Capua, al sur de Italia. Su resistencia, habilidades físicas y carisma lo convirtieron en un gladiador notable. Alrededor del año 70 a.C., Espartaco organizó y lideró un motín con un centenar aproximadamente de gladiadores de la escuela de Batio. El plan fue tramado junto a 2 gladiadores celtas, Casto y Cánico, y otros 2 galos, Crixo y Enomao. El plan incluía escapar del Ludus, armados todos ellos con utensilios de cocina y armas improvisadas, para refugiarse poco después cerca del monte Vesubio, donde asaltaron un convoy cargado con armas para los gladiadores del Ludus, armándose entonces de verdad, para poder seguir con su rebelión contra los romanos. A medida que avanzaron, fueron liberando más esclavos y atrayendo para su causa a campesinos oprimidos por sus amos, aumentando sus filas, que pasaron de un centenar hasta un ejército con una estimación de entre 60.000 a 120.000 hombres. Logró varias victorias contra las legiones romanas, utilizando tácticas de guerrilla y su conocimiento del terreno. Para que te hagas una idea del problema que supuso este hecho, Roma envió a varios generales para sofocar la rebelión, pero Espartaco los derrotó repetidamente. A lo largo de la historia ha sido debatido el hecho de si Espartaco buscaba simplemente escapar de Italia y regresar a su tierra natal, o si tenía un propósito mucho más ambicioso de acabar con la esclavitud en Roma, ya que en un punto dado sus fuerzas intentaron dirigirse hacia el norte de Italia, posiblemente para cruzar los Alpes y dispersarse, pero luego retrocedieron hacia el sur, lo que ha generado controversia entre los historiadores sobre sus intenciones finales. Finalmente, el Senado encargó al general Marco Licinio Craso liderar a varias legiones contra Espartaco, de tal forma que en el año 71 a.C. Craso derrotó a las fuerzas de nuestro valiente gladiador en la batalla del río Silario, al sur de Italia, donde sus fuerzas fueron derrotadas de forma apabullante y Espartaco murió en combate y no crucificado, como se mostraba en la película sobre su vida que magistralmente interpretó el icónico Kirk Douglas, aunque su cuerpo nunca fue identificado. Los pocos supervivientes del bando del valiente gladiador se dispersaron, pero aún así algunos de ellos presentaron posterior resistencia a ser dominados de nuevo por los romanos y finalmente fueron capturados para estos sí ser crucificados en las vías aledañas a la ciudad eterna, como ejemplo para todos aquellos que pensaran en seguir los pasos del héroe griego. Mencionarte también un hecho del que ha quedado constancia escrita, y es que antes de la batalla final entre Espartaco y Roma, a Espartaco le llevaron su propio caballo y él lo mató con su propia espada diciendo: «La victoria me dará bastantes caballos de entre los enemigos y si soy derrotado ya no lo necesitaré». El legado que nos ha dejado Espartaco, como ves, es inmenso y este carismático gladiador se ha convertido en un símbolo de resistencia y lucha por la libertad. Hasta aquí el capítulo de hoy que nos ha llevado hasta la Roma de los gladiadores de la mano del cine. Recuerda seguirnos en X, Facebook e Instagram y recuerda que tienes este y todos los capítulos de 2001 historias por escrito en el blog 2001historias.es, además del email 2001historias@gmail.com por si quieres comentarnos algo. Nos oímos en el siguiente capítulo.